¿Alguna vez has sentido que la vida es injusta? Que haces todo bien, pero el dolor te golpea más fuerte, sin explicación ni piedad. Te esfuerzas, eres una buena persona, pero de repente, el mundo se derrumba a tus pies. Esta pregunta, este grito silencioso que muchos hemos lanzado al cielo, resuena a través de los siglos. Y en el corazón de esta tormenta existencial, encontramos a un hombre, Job. Imagina a la persona más recta, más íntegra que puedas concebir. Un hombre que amaba a Dios. Tenía una familia hermosa, una riqueza incalculable. Y lo perdió todo en menos de 24 horas. Su historia no es solo un relato antiguo. Es el espejo de nuestro propio sufrimiento y la búsqueda desesperada de respuestas. Hoy no solo vamos a contar su historia, vamos a desentrañar uno de los mayores misterios de la fe. ¿Por qué Dios permite que la gente buena sufra? Quédate conmigo, porque la respuesta que encontró Job podría cambiar la forma en que ves tu propio dolor para siempre. Antes de que la tragedia golpeara su puerta, la vida de Job era el retrato de la bendición divina. La Biblia lo describe como el hombre más grande de todo el Oriente. No hablamos solo de riqueza material, que era inmensa. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una multitud de siervos. Su verdadera riqueza era su familia. 7 hijos y 3 hijas que eran su orgullo, y sobre todo, su carácter. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cada día ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Vivía en una paz que parecía inquebrantable, una armonía perfecta entre su fe y su realidad. Pero entonces, en un solo día, el cielo se desplomó. Un mensajero llega corriendo sin aliento con noticias terribles. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas, y mataron a los siervos. Antes de que termine de hablar, llega otro. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores. Apenas procesa el shock, y un tercero irrumpe. Los caldeos formaron 3 escuadrones, se llevaron los camellos y mataron a los criados. La ruina económica era total, en cuestión de minutos. Pero el golpe más devastador, el que arrancaría el alma de cualquier padre, estaba por llegar. Un último mensajero con el rostro descompuesto por el horror le dice: «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Y un gran viento vino del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Todo. En un instante, todo lo que amaba, todo por lo que había trabajado, le fue arrebatado». ¿Y su reacción? Job se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Su fe, en este primer asalto, permaneció intacta. Cuando parecía que el sufrimiento no podía ser más profundo, la prueba se volvió personal, íntima y visceral. La pérdida material y familiar fue solo el primer acto. El segundo ataque fue directo a su propio cuerpo. Una enfermedad terrible, sarpullido maligno, lo cubrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job, el hombre más grande del Oriente, ahora estaba sentado en medio de cenizas, rascándose sus llagas purulentas con un trozo de teja. El dolor físico era insoportable, pero el aislamiento y la humillación eran aún peores. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad, la tentación vino de la persona más cercana a él, su propia esposa. Viéndolo en esa miseria abyecta, le lanza una daga verbal. «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Era la invitación a rendirse, a claudicar, a admitir que su fe no tenía sentido. Pero la respuesta de Job revela la verdadera profundidad de su convicción. Él le dice: «Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos también el mal?». En medio de todo su dolor, Job se negó a pecar con sus labios. Con esta frase,
nos enseña una lección monumental. Su fe no estaba condicionada a las bendiciones. No amaba a Dios por lo que le daba, sino por quién era Dios. Su relación con el Creador no era transaccional. Era una lealtad forjada en la confianza absoluta, una confianza que estaba a punto de ser probada hasta el límite, no solo por el dolor, sino por el silencio. Y entonces, en su momento más bajo, llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo, apenas lo reconocieron. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, en silencio, porque veían que su dolor era muy grande. Pero cuando finalmente hablaron, sus palabras no trajeron consuelo, sino tormento. Aquí comienza el corazón del libro, el debate crucial que nos representa a todos. Sus amigos, bien intencionados pero equivocados, le presentan la famosa teología de la retribución. Su lógica era simple y cruel. Job, si estás sufriendo de esta manera tan terrible, es porque has pecado. Dios es justo, y Él no castiga al inocente. Confiesa tu pecado oculto y serás restaurado. Imagina la agonía de Job. No solo sufría físicamente, sino que ahora era acusado injustamente por sus únicos compañeros. Él defiende su inocencia con vehemencia, no porque se crea perfecto, sino porque sabe que la magnitud de su castigo no corresponde a ninguna falta cometida. Y en medio de este debate teológico, Job grita su verdadera angustia, una pregunta que traspasa los cielos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se esconde? Oh, si supiera dónde encontrarlo, iría hasta su trono para presentar mi caso. Esta es la duda humana en su forma más pura. No es tanto el porqué del sufrimiento, sino el ¿dónde estás tú en medio de mi sufrimiento? Job se siente abandonado, juzgado por los hombres y, lo que es peor, ignorado por el Dios al que había servido con tanta fidelidad. Es el silencio de Dios lo que casi destroza su alma. Después de 35 capítulos de lamentos, defensas y acusaciones, cuando Job y sus amigos han agotado todos sus argumentos, finalmente, Dios responde. Pero no de la forma que Job esperaba. No le da una lista de razones, no le explica el acuerdo celestial, no le dice, fue una prueba. En cambio, desde un torbellino, Dios le habla y lo confronta con una serie de preguntas que lo dejan sin aliento. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú por los tesoros de la nieve? Dios no justifica sus acciones, revela su identidad. Le muestra a Job su poder infinito, su sabiduría insondable y su soberanía sobre cada detalle de la creación, desde las estrellas lejanas hasta el animal más salvaje. La respuesta de Dios no es una explicación, es una revelación. No le da a Job el por qué, le da el quién. Le recuerda que el universo no gira en torno a Job, ni a nosotros, sino a él. Y ante esta abrumadora muestra de majestad, Job se quiebra, pero no de desesperación, sino de humildad y asombro. Su respuesta lo cambia todo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepiente de un pecado oculto, sino de su propia arrogancia al intentar juzgar a Dios con su entendimiento limitado. Y es en ese momento de rendición total que la restauración comienza. Dios le devuelve el doble de todo lo que había perdido: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y le concede de nuevo 7 hijos y 3 hijas. Pero esta restauración no es un pago por su fidelidad. Es un acto de pura gracia soberana de Dios. La historia de Job no termina en el pasado. Su eco resuena poderosamente en nuestras vidas hoy. Quizás estás atravesando tu propia tormenta. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una crisis financiera, una traición. Y en medio del dolor, la pregunta surge inevitablemente: ¿dónde está Dios? La historia de Job nos enseña que a veces la respuesta no es una explicación lógica,
sino una invitación a confiar en la soberanía y la bondad de un Dios que ve el cuadro completo, incluso cuando nosotros solo vemos una pieza rota. La fe verdadera no es la ausencia de preguntas, sino la capacidad de aferrarse a Dios incluso cuando no hay respuestas. No se trata de ser fiel para obtener una recompensa, sino porque Él es digno de nuestra confianza, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor más profundo. Ahora te pregunto a ti, ¿qué carga te hace dudar hoy? ¿Qué parte de la historia de Job te impactó más? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser de aliento para alguien más que está pasando por lo mismo. Si este mensaje te ha tocado, por favor, dale a me gusta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete para más contenido que busca encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.